Una vez asegurada su popularidad, proponen una constituyente o un referendo para rehacer o reajustar la Constitución a su medida, incluyendo especialmente la posibilidad de obtener poderes especiales presidenciales, inmunidades, manejos discrecionales presupuestarios y la reelección inmediata. Como una democracia imperfecta, pero democrática, terminó cayendo en una dictadura. Desmantelamiento democrático en Venezuela. En estos días estamos atentos de lo que pase en Venezuela. El gobierno absolutista de Hugo Chávez antes y de Maduro ahora violentó la voluntad popular mediante un fraude electoral descarado. Como una democracia imperfecta, pero democrática, terminó cayendo en una dictadura. Países como Venezuela, desde un discurso populista genérico en su origen, han seguido un patrón común hacia un autoritarismo socialista reconocido. Primero, se han fundado o han apoyado la desestabilización de la democracia existente antes de su acceso al poder. Fue el modelo de Mussolini para acceder al poder en la Italia de 1922. Desestabilizar o profundizar una crisis, crear caos y luego presentarse como los únicos redentores, los únicos que pueden apaciguar el caos. Crean un circo violento para que la población o los líderes del país llamen a los dueños de ese circo a salvar la situación. En segundo lugar, han sido elegidos con un mensaje populista sin enfatizar en la ideología que propugnaban, apoyándose en conceptos genéricos y en el culto histórico, por ejemplo, de Bolívar. Recuérdese que el concepto del socialismo del siglo XXI apareció después. Por cierto, acudir a un héroe nacional del pasado siempre ha rendido frutos. Se empieza por construir un liderazgo mítico, fundado en la admiración generalizada y fundada en ese héroe del pasado, y se lo convierte en mito, en héroe nacional. Luego se construye un heredero simbólico de ese líder. Mussolini, heredero de Julio César. Fidel, heredero de José Martí. Ortega y el Frente Sandinista, herederos de Sandino. Chávez y Maduro, herederos de Bolívar, etc. A renglón seguido se construye un culto a la personalidad del nuevo líder como reencarnación de aquel líder. Oponerse a este último entonces pasa a convertirse en un crimen contra el original. En tercer lugar, inician con acciones populistas que aseguren su popularidad inmediata, aunque sean insostenibles económicamente, como los controles de precios, las ayudas sociales discrecionales y clientelistas, los aumentos desproporcionados del salario mínimo, las acusaciones mediáticas contra la corrupción de gobiernos anteriores y de los poderes independientes como el judicial o electoral. Cuarto, una vez asegurada su popularidad, proponen una constituyente o un referendo para rehacer o reajustar la Constitución a su medida, incluyendo especialmente la posibilidad de obtener poderes especiales presidenciales, inmunidades, manejos discrecionales presupuestarios y la reelección inmediata. Quinto, aumento de los medios de comunicación sujetos al gobierno, campañas publicitarias de gobierno y amenazas o limitaciones crecientes a los medios independientes, cerrar las fuentes de ingreso de los periódicos, no prorrogar frecuencias de radio y televisión, etc. En sexto lugar, acusaciones y amenazas a líderes y legisladores opositores. En séptimo, impulso gubernamental de grupos populares que toman las calles, según los intereses del gobierno, y limitan el uso del espacio público a grupos independientes. Octavo, nacionalizaciones populistas de los principales medios de producción, especialmente bancarios, de transporte, de hidrocarburos, de energía y de bienes de capital, para tener acceso al poder o a las divisas que proveen y controlar más la economía y a los habitantes, normalmente acompañadas de expropiaciones de sectores desafectos al gobierno, pero manteniendo algunas empresas privadas de personajes acomodados al gobierno para premiarles su apoyo y mantener apariencias. Noveno, creación o impulso de políticas clientelistas dirigidas especialmente a premiar o apoyar a sus partidarios, incluidos a los militares,
y a los empresarios cercanos. 10, debilitamiento y presión sobre poderes judiciales y electorales para obtener su sumisión o su acomodo a las decisiones presidenciales. 11, presión creciente sobre periodistas, líderes, legisladores y gobiernos locales contrarios al gobierno, acusándolos de golpistas o de actos indebidos o sospechosos con el objeto de minimizarlos, intervenirlos o desacreditarlos. 12, cuando las medidas populistas dejan de rendir frutos, acusaciones de acaparamiento, especulación o explotación a los sectores contrarios, intervenciones de los órganos técnicos que proveen estadísticas para justificar la incapacidad de controlar inflaciones o para maquillar datos negativos provocados por las acciones gubernamentales. 13, creación o impulso de mecanismos de control social y de acción gubernamental ligados al gobierno o al partido hegemónico en las regiones, ciudades, barrios y comunidades, argumentando una democracia participativa al margen de los órganos municipales, regionales, institucionales, para minimizar los alcances de aquellos que no pertenecen o que no son afectos al líder populista. 14, cuando todo eso ya se agotó, proceder simplemente al fraude electoral. Procesos populistas como el de Erdogan en Turquía o de Fujimori en Perú, como es obvio, han seguido otros patrones, en este caso hacia la derecha, pero se han cumplido algunas de las características del proceso, y en particular la restricción del proceso democrático y de la división de poderes. Aprendamos de esas experiencias ajenas y cuidémonos de no elegir lobos que se presentan con pies de oveja.